Buenos días, niños y niñas. Con muchas ganas para continuar con nuestras actividades de esta semana número 30. Muy bien, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Hoy, martes 27 de octubre del 2020, trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Antes, recuerda como siempre nuestra oración. Padre mío, en este día quiero darte las gracias por despertarme de nuevo a la vida. En tus manos pongo mis problemas y necesidades. En tu amor dejo mi vida y la de mi familia. Padre Creador, gracias por los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Bendice las manos y el trabajo que hicieron posible obtenerlos. Recuerda como siempre las recomendaciones. Antes de iniciar tus actividades de aprendizaje debes estar bien aseado. Lávate tus manitas con agua y jabón por 20 segundos. Ubícate en un lugar cómodo con tus materiales necesarios. Un familiar debe acompañarte para que te apoye con la lectura si aún tienes dificultad para leer. Muy bien, te presento estas imágenes, obsérvalas por favor. Y te digo que este tiene relación con nuestra actividad. Hoy los alimentos nos ayudan a estar sanos. Esa es nuestra actividad de ahora. Vamos a ver qué alimentos nos ayudan a estar sanos. Recursos para desarrollar la actividad. Tu lápiz, colores, cuadernos, computador si en caso tienes, ¿ya? O puedes utilizar el celular para ver el video y tu borrador. En las actividades anteriores conociste cómo los alimentos que consumen en familia son producto de las actividades que realizan muchas personas. Hoy explicará la función que cumplen en nuestro cuerpo, diferentes grupos de alimentos y opinarás acerca de tu forma de alimentarte. Muy bien. Nuestra meta, explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir para estar sanos y opinar sobre nuestra forma de alimentación. Criterios para lograr la meta. Cópialo en tu cuaderno para que lo tengas presente mientras desarrollamos la actividad. Diferenciar los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable. Explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los alimentos consumidos y plantear razones acerca de lo saludable o no de nuestra alimentación. Proponer una alternativa de alimentación con postres saludables. A ver, leamos juntos la siguiente situación. Alonso tiene 8 años. Le encanta comer dulces, bocaditos, salado y varios alimentos fritos. Últimamente se está sintiendo muy cansado y ya ni quiere jugar fútbol como antes. En su última visita al médico, le ha dicho a su mamá que Alonso ha crecido poco y ha aumentado de peso. Le ha recomendado que debe mejorar su alimentación. Aquí te mostramos algunas propuestas de alimentación. Muy bien, mira, tienes almuerzo 1, como tú puedes observar acá, hamburguesas, papas fritas y la gaseosa. Y el almuerzo 2, tenemos acá un pescado frito, su menestra, su ensalada y su refresco natural, ¿verdad? Muy bien. Ahora dialoguemos. ¿Qué crees que está afectando la salud de Alonso? Mira, acá te presento el texto para que tú puedas ir contestando las preguntas, ¿ya? ¿Qué clase de alimentos necesita consumir Alonso? ¿Qué clase de alimentos tiene el almuerzo 1 y el almuerzo 2? ¿Qué sucedería si solo comemos alimentos energéticos? ¿Cuál de los almuerzos crees que Alonso debe consumir para mantenerse sano y por qué? ¿Qué clase de alimentos consumes más en tus almuerzos? ¿Y qué almuerzos te comerías? ¿Y por qué? A ver, ¿cuál de esos almuerzos te comerías tú? ¿Cuál estás consumiendo ahora? Muy bien, da respuesta ya a las preguntas, teniendo en cuenta el texto que te presento al costado. Con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Tenemos 2 preguntas que tenemos que darle respuesta hoy. ¿Qué alimento necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Y crees que tu alimentación es saludable? ¿Sí, por qué o no por qué? A ver, vas a hacer un análisis ahora de cómo tú te estás alimentando. Selecciona de la siguiente alternativa de acuerdo a lo que conoces. Con ayuda de un familiar, escribe la respuesta para la primera pregunta en tu cuaderno o hoja de reuso. Muy bien, solo alimentos constructores pues nos hacen crecer. ¿Eso consumirías para dar respuesta a la primera pregunta?
más alimentos ultraprocesados y los que nos proporcionan energía o energéticos, diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos ultraprocesados. Recuerda que la primera pregunta es, ¿qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? A ver, indícanos ahí tú con un check cuál elegirías para dar respuesta a la pregunta. Luego, plantea 2 razones para responder a la segunda pregunta con ayuda de un familiar. Muy bien, eso nos vas a compartir mediante una fotito. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de las siguientes opciones podrías considerar. A ver, ¿será preguntar a una doctora o un doctor? Preguntar a mis familiares. Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. A ver, compártenos cuál crees tú a la que tienes más acceso. Y también que sea una información confiable. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Qué más harías aparte de estas 3 opciones que te presento? Te invito a leer la ficha, elige y consume alimentos saludables. Muy bien, ahora sí, con mucha atención, escuchemos la ficha o leámosla juntos para poder informarnos y continuar desarrollando nuestra actividad. Bien, vamos a leer la ficha donde encontramos la información. Elige y consume alimentos saludables. Los alimentos que consumimos brindan a nuestro cuerpo lo que necesitamos para crecer y mantenerse saludables. Por ello, para preparar nuestras comidas debemos elegir y consumir diversos alimentos naturales en la cantidad adecuada. Estos alimentos cumplen tareas o funciones diferentes en nuestro cuerpo. Algunos de ellos nos ayudan a crecer, otros nos aportan energía y otros nos protegen de las enfermedades. En el siguiente gráfico te presentamos los grupos de alimentos y sus funciones. Muy bien, si tú te das cuenta, acá tenemos las frutas, que ya lo conocimos, ¿verdad? Y sabemos que tiene vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar bien y evitan que nos enfermemos. Tenemos las carnes, pescados y huevos que contienen proteínas y ayudan al crecimiento o a tener huesos y músculos fuertes. Tenemos los lácteos, donde está la leche y otros productos derivados de ella como el queso, el yogur, que contienen proteínas y mucho calcio que fortalecen nuestros huesos y dientes. Tenemos también las verduras y hortalizas. Contiene vitaminas y minerales que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien y nos protege de enfermedades. Por ejemplo, el brócoli, la espinaca, el apio, el tomate y la zanahoria. ¿Sí? También tenemos las grasas y aceites. Se debe consumir en cantidades adecuadas. Elige aceite vegetal como el de maíz o el aceite de oliva en vez de grasas animales y mantequilla que aportan energía. Los azúcares se debe consumir en muy pocas cantidades, nos aportan energía. Cereales, tubérculos y menestras. Los cereales incluyen el trigo, maíz y los productos que se fabrican a partir de ellos, como harina, pan, fideo. Los tubérculos son la papa, la yuca, el camote y el oyuco. Nos dan energía para estudiar, jugar, bailar, etc. Las menestras, como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, contienen proteínas que nos ayudan a crecer bien. Muy bien, entonces, acá te presento la ruleta de los alimentos y ahí, si te das cuenta, cada uno tiene cierta cantidad, ¿verdad? Si te das cuenta, la que ocupa más cantidad son los cereales, los tubérculos y las menestras. ¿Sí? En grasas y aceites nos dice que consumamos muy poco. Azúcares, mira, es el más pequeño de esta ruleta de los alimentos. Ya, entonces tengámoslo en cuenta para poder alimentarnos bien. Recuerda, debemos consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, porque es indispensable para que nuestro cuerpo funcione bien. Nos ayuda a mantenernos hidratados, mejora la digestión y el funcionamiento de nuestro cerebro. Se recomienda consumir alimentos bajos en azúcares,
sal y grasa y evitar la ingesta de frituras de forma seguida. Puedes consumir frituras, pero no todos los días. Ten en cuenta que los siguientes consejos del Ministerio de Educación. Elige alimentos naturales variados y prepara las comidas como frutas, verduras, menestras, carnes, leche y cereales y consúmelos pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados como queso, pan, mermeladas, jamón, entre otros. Y evita los alimentos ultraprocesados porque contienen muchos azúcares, grasa y sal. Si acá te das cuenta, ¿verdad? Donde nos presentan la imagen alto en azúcar, nos dice. Mira, está la gaseosa, están las hamburguesas, hay donas, ¿verdad? Y ahí nos viene, recuerda los octágonos donde dice alto en azúcar. De la misma manera tenemos alto en sodio. Sí, ahí están las papas light, por ejemplo, lo que te gusta comer, hay que evitarlo, ¿ya? Alto en grasa. Acá mira, ve las hamburguesas, los sándwiches, las papas fritas, las pizzas, alto en grasa saturada. Entonces hay que evitar comer eso seguido. Entonces, ni mucho ni poco. El Ministerio de Salud recomienda una proporción adecuada de los alimentos, como se muestra en el gráfico, consumir verduras en mayor proporción y disminuir el consumo de alimentos como los cereales, arroz y productos derivados como el pan y los fideos que pueden generar el aumento de peso. Muy bien, acá te das cuenta, tenemos un plato. Si te das cuenta, medio plato es de verduras. Un cuarto de cereales y un cuarto de alimentos de origen animal, ya sea pescado, carne, pollo. Algunos consejos que nos dan acá. En el desayuno puedes consumir hasta 2 unidades de pan dependiendo de tu actividad física. Consume arroz, fideos o pan en el almuerzo o la cena, no los 3 a la vez. Evita los alimentos con gran cantidad de grasas. Evita servirte el plato lleno o repetir. No son prácticas saludables. Muy bien. Y entonces ya nos informamos. Ahora sí, continuemos desarrollando nuestra actividad. Luego de leer, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o hoja de reuso y complétalo. ¿Ya? Clase de alimentos según su función. Tenemos grupos. ¿Cuál es su función o tarea y qué alimentos pertenecen a este grupo? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Dice que vas a completar esta tabla, ¿no es cierto? Tenemos, si te das cuenta acá, la clase de alimentos según su función tenemos 3, constructores, reguladores y energéticos. Y si los separamos por grupos tenemos las carnes y los huevos, tenemos menestras. A ver, ¿qué más hay acá? Acá nos falta algo, hay que completarlo. ¿Sí? También en reguladores están las verduras. ¿Qué más? Cereales y tubérculos. En lo que son los energéticos también están los azúcares, pero recuerda que se debe consumir en poca cantidad. Muy bien, si tú te das cuenta acá, tenemos palabras de ayuda. Por ejemplo, para que tú completes el grupo de alimentos, si te das cuenta acá en la pregunta qué alimentos pertenecen a este grupo, te damos la leche. A ver, tú tienes que completar acá a dónde pertenece ese alimento. ¿Cuál es su función o tarea? Si te das cuenta, las carnes y los huevos nos ayudan a crecer y fortalecer nuestros huesos, músculos y contienen proteínas. De la misma manera, tú vas a completar acá lo que nos ayuda cada grupo de alimentos. ¿Ya? Muy bien. Si te das cuenta, en todas las clases de alimentos según su función tenemos ahí palabras u oraciones que van a ayudar a que tú completes esta tabla. Recordando lo que investigaste la semana anterior y relacionando con la información de este cuadro, responde las siguientes preguntas. ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de constructores en el cuerpo? ¿Qué grupos de alimentos cumplen la función de energéticos en el cuerpo? ¿Y qué grupos de alimentos cumplen la función de reguladores en el cuerpo? ¿Recuerdas que la semana pasada hicimos un
esquema también, ¿verdad? Un mapa conceptual en la cual ahí te da con nombres y con dibujos los alimentos que pertenecen a cada grupo. Puedes guiarte de él, regresa y revisa en tu portafolio, en tu cuaderno donde lo hayas anotado esa clase para que te pueda ayudar. Ten en cuenta los siguientes consejos. Elige alimentos naturales para preparar las comidas como frutas, verduras, menestras, carnes, huevos, leche y cereales y consúmelos pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados como el queso, el pan, las mermeladas, el jamón, entre otros. Asimismo, evita los alimentos ultraprocesados como las galletas, los queques, los productos embolsados, bebidas azucaradas como la gaseosa o jugos envasados, salchichas, hamburguesas y aperitivos que contengan azúcar, grasas y sal en exceso. Muy bien, leamos siempre por favor los octágonos que nos presentan ahí donde nos indican si es alto en azúcar, si es alto en grasa, ¿ya? Y tratemos de consumir alimentos naturales y saludables. Identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos en cada uno de los almuerzos. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer acá? En el almuerzo 1, te presento la imagen y tú vas a indicar alimentos, qué alimento es, grupo de alimento, a dónde pertenece, clase de alimento según su función, ese nos da energía, aporte de energía, en este caso la gaseosa. A ver, ahí vas a colocar, ¿qué más tú puedes ver? Galletas, ¿qué más ves? Papas fritas, ¿qué más? Una hamburguesa, ¿qué tiene dentro? Y todo lo que tú puedas ver nos vas a indicar acá y a qué grupo pertenece. El almuerzo 1 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados. Explícanos por qué. El almuerzo 2 vas a hacer lo mismo. Ya acá ya se te da un ejemplo para que tú continúes completando el resto. De la misma forma vas a responder las siguientes preguntas. ¿El almuerzo 2 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados? ¿Sí o no y por qué? Piensa y responde qué alimentos deben tener un almuerzo para ser saludable. ¿Ya? Y lo completas acá. ¿Cuál de los siguientes alimentos elegirías para comer en un almuerzo saludable? Escribe a qué tipo y o grupo de alimentos corresponde. Guíate del ejemplo que se muestra a continuación. Mira, en este caso, la granadilla, clase, es un alimento regulador. Grupo, a las frutas. En este caso, ¿qué es lo que ves acá? Esta es una papalay, ¿verdad? Y de la misma forma continuamos viendo qué alimentos tenemos ahí. Un sándwich, tenemos leche, tenemos un pescado, caramelitos ricos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué puedes tú identificar acá? Un tomate, menestras o garbanzos. Listo. Y vas a completar siguiendo el ejemplo. ¿Qué clase es y qué grupo? Tú puedes. Éxito. Responde las preguntas iniciales. ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Crees que tu alimentación es saludable? Sí, ¿por qué o no por qué? A ver, luego de haber revisado toda esta información, compártenos ahí cómo te estás alimentando. Para mantenernos saludables necesitamos elegir y consumir alimentos naturales de los siguientes grupos. Entonces tenemos que consumir, mira, alimentos, están las carnes y los huevos. ¿Qué más? ¿A dónde pertenece esto? Los lácteos. ¿Qué más? Las menestras, las frutas, las verduras y hortalizas, los cereales y los tubérculos. Y son constructores porque ayudan a crecer. Y ¿qué más? Completa acá tú en el cuadrito, ahí tiene la información. Como siempre te recuerdo, la semana pasada ya trabajamos un esquema también sobre estos alimentos. Puedes recurrir a él para que puedas completar esta información. Debes evitar alimentos. ¿Cuáles? ¿Qué alimentos? ¿Por qué? Que contienen muchos azúcares. A ver, indícanos cuáles. Creo que mi alimentación es, a ver, indícanos si es buena o mala. ¿Y por qué? ¿Y podría mejorar mi alimentación consumiendo qué? ¿Qué consumirías para que mejores tu alimentación? Almuerzo 1 y almuerzo 2. ¿Cuál de los almuerzos le recomendarías consumir a Alonso para mantenerse sano?
¿Por qué? Escribe tu respuesta con ayuda de un familiar, en tu cuaderno o en tu hoja de rebujo. Dibuja o recorta y pega los alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer o de hoy. Indica a qué grupo de alimentos corresponde y cuál es su función o tarea en nuestro cuerpo. Ya puedes hacerlo de esta manera. Por ejemplo, en mi caso, yo comí el día de ayer pollo a la plancha, ya recuerda que no tiene grasa, arroz integral, zanahoria, lechuga, brócoli, coliflor, una ensaladita de tomate. Listo, esa ha sido la comida de ayer. A ver, en tu caso, compártenos así. ¿Crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿Qué mejoraría? Pues en mi caso, sí es un almuerzo saludable. ¿Qué nos ayuda a mejorar? Nos ayuda a estar sano. Luego vas a reflexionar y dialogar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué alimento nos permite mantenernos saludables? ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de los alimentos? A lo mejor las imágenes. A ver, compártenos ahí. ¿Qué dificultades tuviste para describir la función de los alimentos y cómo lo superaste? ¿Qué grupo de alimentos debería consumir una niña o un niño que se resfría con frecuencia? ¿Qué alimentos cumplen la función y ayudarnos a crecer? ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados? ¿Y por qué crees que te puede servir lo que aprendiste hoy? A ver. Comparte con tu familiar lo que aprendiste sobre los alimentos que podemos consumir para mantenernos sanos. Además, debes proponer con tu familiar un postre saludable. Eso lo puedes hacer en otro momento. ¿Ya? Piensa en los ingredientes o alimentos que utilizarías. De preferencia, elige alimentos naturales de la localidad. Luego identifica a qué grupo de alimentos pertenece cada ingrediente y su función. Organiza la información de los alimentos en una ficha como la que te sugerimos en el ejemplo. Anima a tu familia a prepararlo juntas o juntos. Pide a un familiar que tome fotos o grabe la actividad de tu postre saludable para compartirlo con tus amigos, familiares y con tu profesora. Muy bien, te doy el ejemplo. Esto de la misma manera tú lo vas a organizar. Ya a tu postre que vas a hacer, lo vas a hacer siguiendo este ejemplo. Por ejemplo, en este caso el postre se llama mazamorra de durazno. Los ingredientes que han utilizado, ahí nos indica la harina de yuca, el durazno, el limón y a qué grupo pertenece y cuál es su función de cada uno. Muy bien, con el apoyo de un familiar evalúa tus aprendizajes, señala el cuadro con tu dedo según corresponde. Recuerda que estos son los criterios. A ver, indícanos ahí qué criterio lograste, qué criterio estuviste intentando y qué criterio necesitaste bastante apoyo. ¿Ya? Gracias por participar de la actividad de hoy. Recuerda, como siempre, llama a tu docente si en caso tienes alguna dificultad o duda. Chao, nos encontramos mañana para más aprendizajes.